El estudio de esta semana está enfocado en ver nuestra fidelidad, nuestra generosidad y además nuestra percepción de las señales del tiempo del fin. La lección nos llevará a estudiar y recordar que en este tiempo es cuando más debemos estar consagrando nuestras vidas. Jesús ya viene, esa es la noticia, y lo hará muy pronto. Esta es nuestra esperanza gloriosa. Acompáñame en el estudio de esta lección. Soy el pastor José Herreño y te invito a que te quedes y juntos podamos aprender más de Cristo Jesús. Antes de continuar y avanzar en nuestro estudio, quiero invitarte a que podamos orar en este momento. Querido Padre, Señor, suplicamos tu compañía, tu bendición. Que tú seas, Señor, quien dirija nuestras mentes para poder, en el estudio de esta semana, poder recordar lo bueno que eres y cómo las señales que has dejado, Señor, se han estado cumpliendo. Por eso acompáñanos, danos discernimiento, sabiduría para entender el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La lección de esta semana es la lección número 10 y tiene como título Los últimos días. Vamos a ver lo que dice el texto para memorizar en Marcos capítulo 13, versículo 26 y 27, y dice así: Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. La lección de esta semana se centra en la parte final del libro de Marcos capítulo 12, y veremos lo que dice Marcos capítulo 13. Esta lección nos invita a reflexionar sobre nuestra propia generosidad y preparación para el futuro. Si vamos, por ejemplo, a 1 Timoteo capítulo 6, versículos 18 y 19, dice así: Haz bien, sé rico en buenas obras, da liberalmente, comparte con otros, almacena para ti mismo un buen fundamento para el futuro, para que puedas tomar posesión de la vida eterna. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos, como lo veremos en el estudio de la viuda pobre? ¿Estamos preparados para enfrentar las pruebas que se avecinan o nos estamos dejando llevar por la complacencia de este mundo? Jesús no solo predice el futuro, y lo vamos a ver en el capítulo 13 de Marcos, sino que también nos enseña cómo vivir el presente. Cuando vamos, por ejemplo, a Lucas capítulo 12, versículo 40, dice: Estad preparados porque en la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Y Mateo 24, 44 dice: Por lo tanto, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento en que menos lo esperen. En resumen, la lección de esta semana nos invita a reflexionar sobre nuestra generosidad, nuestra preparación y nuestra conciencia en nuestra vida diaria, recordándonos que debemos estar listos para lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Ahora, si vamos, por ejemplo, un texto muy común, muy conocido, es 1 Pedro 5:8, dice: Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Esta semana nos va a dejar grandes lecciones y es mi invitación para ti a que te quedes y exploremos el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. En la lección del domingo, 2 pequeñas monedas como ofrenda. En esta lección de hoy reflexionaremos sobre un momento profundamente significativo en la vida de Jesús, que nos enseña una valiosa lección sobre la generosidad y también algo muy importante, la fe. Veamos lo que dice Marcos capítulo 12 en la parte final, el versículo 41 al 44. Dice así: Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Apreciados amigos, hoy hemos reflexionado sobre una escena que nos desafía a reevaluar nuestra comprensión de lo que somos nosotros en nuestra generosidad hacia Dios. Esa fe que tenía esta viuda es algo impresionante. En el templo de Jerusalén,
el Señor Jesús fijó sus ojos en la humilde ofrenda de una viuda necesitada. En lugar de las abundantes donaciones que daban los ricos y de lo que les sobraba, a esta mujer, a pesar de su pobreza, esta viuda dio todo lo que tenía. Y Jesús la elogió por su sacrificio, diciendo que había dado más que todos aquellos que estaban allí. Vemos aquí cómo Dios valora la ofrenda de la viuda, una viuda pobre, una viuda necesitada. Y el Señor valoró más la ofrenda de esta pobre mujer que la de todos los ricos que estaban allí. Porque ella dio a pesar de su pobreza, mientras que los demás dieron a pesar de su abundancia. No debemos condicionar nuestra generosidad a través de las acciones humanas. Es que porque aquí no aprovechan los recursos, o es que no me cae bien el hermano, no me cae bien el pastor, o siento que la iglesia no está usando bien los recursos. ¿Sabes? Esto no debe ser nuestro problema. Dios está esperando de parte nuestra generosidad. Mira que Jesús nunca acusó a los fariseos y escribas y a todos los líderes religiosos por causa de las ofrendas que recibían. Aquí se ve que Jesús simplemente se fija en la generosidad de una viuda que estaba dando con todo su corazón para Dios. Ahora, vemos aquí cómo esta mujer con toda libertad y con alegría viene y se expresa delante de Dios. Una expresión de gratitud se da a través de una ofrenda. Dios busca una relación de dependencia total con Él. No solo una ofrenda de nuestros excedentes. El Señor no está esperando solamente un recurso. Esta historia nos invita a examinar nuestros corazones y preguntarnos, ¿estoy dando a Dios solo lo que me sobra o estoy dándole a Dios todo lo que soy? ¿Estoy entregando y estoy dispuesto a entregarle todo lo que tengo? La viuda pobre nos muestra que la verdadera generosidad espiritual implica que confiemos en Dios a pesar de nuestras necesidades, a pesar de nuestras dificultades. Además, el pasaje que hemos leído nos habla sobre la importancia de la intención y la actitud detrás de nuestras acciones. La viuda pobre no dio para impresionar a los demás, sino porque confiaba en Dios y quería honrar a Dios con lo poco que tenía. Ahora, dejando en nuestras mentes, ella deja un ejemplo precioso, que nuestras acciones deben estar motivadas por un corazón humilde y una fe genuina, no para la búsqueda de reconocimiento o recompensas humanas. Otra vez te pregunto, ¿estás dando a Dios con una actitud de fe y confianza o estás condicionando tu generosidad de acuerdo a las acciones de los demás? Dios te llama, hermano querido, a una generosidad sacrificial, a una generosidad humilde, como aquella viuda que entregó todo por causa de Cristo. En la lección del día lunes lleva el título Ni una piedra sobre otra. En esta lección del día de hoy, el pasaje del Evangelio de Marcos nos enseña cómo Jesús comparte con sus discípulos una profética visión del futuro, advirtiéndoles sobre los desafíos y las pruebas que iban a enfrentar antes del fin de los tiempos. Leamos lo que dice Marcos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice así: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se asentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. El Señor Jesús predice la destrucción del templo, que era símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La destrucción del templo simbolizaba el fin de la era del antiguo pacto y la necesidad de un nuevo encuentro con Dios. Es a eso a lo que se refería, por ejemplo, 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 20, y dice así:
Y si vosotros me abandonáis y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que os he puesto delante, entonces os arrancaré a mi presencia y arrojaré el templo a la ruina. Jesús enumera señales que precederán al fin de los tiempos: falsos mesías, guerras, terremotos, hambres y alborotos. Y dentro de esto también estaba la destrucción del templo. Estas señales indicaban el desorden y la confusión que caracterizaban los últimos tiempos. Pero recuerda lo que dice el versículo: no son el fin en sí mismos. Es decir, no es apenas el principio de dolores, es apenas el principio del fin. El libro de Mateo, capítulo 24, también nos dice lo siguiente: y Jesús les respondió: cuidaos de que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El Señor Jesús nos advierte sobre un peligro espiritual que puede llevarnos a la confusión y a la desviación de la fe. El Señor nos advierte sobre los falsos profetas, sobre los falsos mesías que pueden llevarnos a la perdición. Porque, hermano, en los últimos tiempos, Satanás intensificará sus esfuerzos para engañarnos, para hacer que los cristianos, los creyentes, los fieles de Dios, sean llevados a la apostasía. Vendrán falsos maestros, vendrán falsos profetas que hablarán en el nombre de Jesús, pero que predicarán un evangelio distorsionado, un evangelio de engaño, una doctrina falsa. Y Jesús es el único camino, es la única verdad y la única vida. Entonces, veamos que en este tiempo va a surgir grandes engaños, grandes engañadores. Sigamos a Jesús con todo nuestro corazón y no nos desviemos de su camino. En la segunda parte del relato que estamos viendo, veremos desde el versículo 9 lo que sigue diciendo acerca de esto. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Nuestro Señor Jesús les advierte a sus discípulos que serán perseguidos y entregados a los concilios y gobernadores. Al igual nos va a pasar a nosotros, pero también les enseña que la persecución es una oportunidad para testificar sobre la fe y la presencia de Dios en medio de la adversidad en sus vidas. Juan, capítulo 15, versículo 20 dice: si me han perseguido a mí, también os perseguirán a vosotros. Apocalipsis 2:10 dice: no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para ser probados. En el mensaje de la lección de este día tenemos 3 llamados. El primer llamado es el llamado a la vigilancia, a que no nos dejemos engañar por los falsos profetas y los falsos cristos, a que no nos dejemos engañar por las señales engañosas, a que también seamos conscientes de que la persecución, la tribulación son parte del ministerio en que estamos viviendo y que no nos rindamos ante la adversidad, porque tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo nos va a guiar. El segundo llamado es el llamado a la fe y a la confianza. Confía que el Espíritu Santo te dará las palabras para hablar en el momento oportuno y a que no temamos en medio de la persecución, porque es una oportunidad para que en medio de esa dificultad seamos testificadores sobre la fe que creemos y que profesamos en Cristo. El tercer llamado es el llamado a la preparación. Dios nos invita a que estemos preparados para la venida del Señor. El Señor nos invita para que en medio de la dificultad que tenemos de no saber cuándo vendrá Jesús, debemos mantener nuestra lámpara encendida, nuestra lámpara con provisión de aceite del Espíritu Santo y un corazón listo para recibir al Señor y no estemos distraídos con las cosas del mundo, sino que más bien mantengamos nuestros ojos fijos en el Señor Jesús. El deseo de toda la gente es, en la página 581 nos dice así: al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del templo,
¿Cuáles debieron de haber sido los pensamientos que guardó para sí el rechazado? El espectáculo que se le ofrecía era bello en verdad, pero dijo con tristeza, lo veo todo. Los edificios son de veras admirables. Ustedes me muestran esas murallas como aparentemente indestructibles, pero escuchen mis palabras. Llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Sabes, apreciado hermano? La ironía de la situación es que los discípulos admiraban la grandeza del templo, pero se les olvidaba la admiración y la grandeza de Cristo. Mientras el Señor ve más allá de esa situación y de eso que ellos veían, el Señor les aprovecha esa oportunidad para predecirle la destrucción de ese templo que iba a ser destruido después. Esto nos recuerda que Dios no se impresiona con la grandeza humana. Dios no se impresiona por lo que el ser humano puede tener o hacer, sino que busca la humildad en cada uno de nosotros y la fidelidad que desarrollemos en Él. No nos dejemos engañar por las apariencias. Este mundo podrá tener avances tecnológicos, grandes construcciones, pero la verdadera grandeza no se mide por la magnificencia externa, sino por la fidelidad y la humildad del corazón del que busca a Dios. Y por eso debemos buscar la aprobación de Dios, no la admiración humana, no que el ser humano me acepte, sino que el Señor sepa y vea en mí que realmente le amo y le busco de todo corazón. En la lección del martes, la abominación asoladora. En la lección de este día, Jesús continúa su discurso sobre los signos o sobre las señales del fin de los tiempos y la destrucción de Jerusalén. Y aquí se enfoca en algo que se llama la abominación desoladora. Y esto estuvo mencionado en el profeta Daniel. Vamos a ver lo que dice el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 14 al 18. Mira lo que dice allí. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Amados hermanos, el Señor nos habla de una señal que marcará el comienzo del fin, la abominación desoladora. Esto nos recuerda que debemos estar alertas y preparados para los tiempos de tribulación y nos instruye a huir rápidamente cuando veamos la abominación desoladora. No debemos preocuparnos por nuestras posesiones materiales. Es una de las cosas que debemos tener claro. Jesús nos enseña a orar según el texto, para que nuestra vida no sea en invierno ni en sábado. Es decir, un momento de dificultad es un momento que vamos a vivir, un momento de adversidad, un momento de oscuridad. Jesús se compadece por ejemplo, allí dice que las mujeres embarazadas y de que los que crían en aquellos días, pues no vivan esta experiencia. Pero quiero que nos concentremos en la abominación desoladora. Para ello debemos ir a Daniel capítulo 9 versículo 26 y 27 y dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La abominación desoladora es un término bíblico que se refiere a algo que profana o ensucia un lugar sagrado como el templo de Jerusalén. También es una gran ofensa contra Dios. Puede ser una acción o situación que causa destrucción o desolación. Puede ser interpretado también como una señal de que algo malo va a suceder. Pero en el contexto de Marcos capítulo 13, versículo 14, se refiere a la destrucción del templo de Jerusalén por parte de los romanos en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas bajo el mando de Tito conquistaron la ciudad y destruyeron el templo. Sin embargo, el término también se ha interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia. Una de esas interpretaciones es la que se dice que, por ejemplo, Antíoco IV Epífanes profanó el templo por parte de este hombre que generó en el año 2 a.C., quien erigió una estatua de Zeus
en el templo y ofreció sacrificios a los dioses paganos. También se da otra interpretación a la abominación desoladora como a la presencia de ídolos u objetos paganos en el templo. Otra forma de interpretarlo de esta abominación desoladora es que la apostasía o la rebelión contra Dios, y se le llama de esa manera. También otros dicen que es la presencia del anticristo, un falso mesías. Otro término que aparece allí en el libro de Daniel es el príncipe que ha de venir. La lección nos invitaba a que revisáramos quién era o a qué se refería. El príncipe que había de venir está mencionado en este capítulo de Daniel, capítulo 9, versículos 26 y 27. Y se refiere al general romano Tito, quien lideró la destrucción de Jerusalén en este año, en el año 70. Esta figura es clave para entender la profecía de la abominación asoladora, porque Tito es visto como el cumplimiento de la profecía de Daniel y su acción de destruir el templo de Jerusalén es un ejemplo de cómo las profecías de la Biblia se cumplen con precisión. Entonces, ¿por qué no confiar en las palabras y en las profecías que el Señor Jesús anunció y predijo a través del mensaje de la palabra de Dios? Que la historia de la Biblia, que la historia de Jerusalén y que esto que sucedió sea un recordatorio de la fidelidad de Dios y de su palabra, que esa palabra se cumple cada vez que es anunciada. Mira lo que dice la inspiración a través de Elena de White. Podemos saber que si nuestra vida está oculta con Cristo en Dios, cuando entremos en la prueba a causa de nuestra fe, Jesús estará con nosotros. Cuando se nos lleve delante de los dirigentes y los dignatarios para dar razón de nuestra fe, el Espíritu del Señor iluminará nuestro entendimiento y seremos capaces de dar testimonio para la gloria de Dios. Y si somos llamados a sufrir por Cristo, seremos capaces de ir a la prisión confiando en Él como un niñito confía en sus padres. Ahora es el momento de cultivar la fe en Dios. Bueno, creo que lo dice todo, porque estamos en un tiempo en donde van a cumplirse las profecías, donde las profecías ya se han cumplido y donde el tiempo se convertirá cada vez en una crisis más fuerte. Y es el tiempo en que la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que estar levantado, tiene que estar predicando, tiene que estar preparándose, tiene que estar listo para el pronto regreso de Jesús. Y las profecías, una a una, se irán cumpliendo. ¿Qué estás haciendo en medio de ese cumplimiento de cada una de las profecías? Es la pregunta, pero además la reflexión. ¿Qué estamos haciendo por Cristo? La lección del miércoles, la gran tribulación. El libro de Marcos, capítulo 13, versículo 19, nos va a dar una situación que vamos a vivir los cristianos. Y mira lo que dice el versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. En esta lección, apreciados hermanos, nos detenemos en el versículo 19, un versículo que marca un punto de transición en el discurso del Señor Jesús sobre las señales de los tiempos. Aquí Jesús nos habla de una gran tribulación sin precedentes, una que supera incluso la destrucción de Jerusalén, que fue lo que acabamos de estudiar. Pero, ¿qué significa esta gran tribulación? Significa que estamos ante una persecución más intensa, una que se extenderá más allá de la época de Jesús. ¿Y cuál es el origen de esta persecución? ¿O qué produce esta persecución? Bueno, esta profecía o el cumplimiento a esto lo encontramos en las profecías de Daniel capítulo 7 y 8, donde se describe un periodo de 1260 días o 1260 años, durante el cual el poder representado por el cuerno pequeño persigue al pueblo de Dios. ¿Y cuándo ocurrió esto? Bueno, este periodo se extendió o inició en el año 538 después de Cristo hasta el año 1798, que sumando ese periodo dan 1260 años. Un tiempo en donde la Iglesia católica, simbolizada por el cuerno pequeño, persiguió, mató y generó gran persecución a los cristianos, a los verdaderos hijos de Dios, a quienes no estaban de acuerdo con el sistema, con el gobierno eclesiástico del tiempo. Pues, ¿qué se recibían? Recibían persecución, recibían el oprobio, recibían el rechazo. Pero en 1798 acabó este periodo. En ese año Napoleón envió a su general para encarcelar al Papa, marcando el fin de este periodo profético.
Así que allí vemos cómo la profecía de Marcos capítulo 13, versículo 19, se relaciona con las profecías de Daniel y cómo se ha cumplido en la historia. Que esto nos sirva, hermanos, de recordatorio de la fidelidad de Dios y su palabra, que nos preparemos para los tiempos que vendrán y que así como en ese tiempo hubo persecución, para nuestro tiempo también lo habrá. En la lección se marcaba esta primera pauta del versículo 19, pero vamos a seguir en la segunda parte porque el relato continúa. Y allí vemos Marcos capítulo 13, versículo 20 al 23. Analicemos lo que dice allí. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Nos detenemos ahora en esta parte, en esa sección del versículo 20 al 23. Un pasaje que nos habla de los últimos días y de la importancia de estar alertas. Primero, se nos habla en el versículo 20 que Jesús nos dice que si no se hubiesen acortado los días, nadie se hubiese salvado. Pero por causa de los escogidos, Dios acortará estos días. Esto nos recuerda que Dios está en control y que su misericordia es grande. Luego en el versículo 21 nos habla de que Jesús nos advierte que surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios para engañar incluso a los que son escogidos. Aquí vemos algo interesante y es que nos recuerda que debemos ser cautelosos y no creer en cualquier cosa que se nos presenta como verdad, porque nuestra verdad está dada en la palabra de Dios. Y ya las Escrituras en esta porción nos dejan claro que debemos creerle a Dios y no dejarnos engañar por los falsos maestros y los falsos cristos. Pero en el versículo 23 nos recuerda que Dios nos ha dado su palabra para que estemos preparados y no seamos sorprendidos por los acontecimientos que vendrán. Es decir, el Señor ya tiene todo predicho. Ya el Señor nos ha dado las claves, lo que debemos hacer, pero también nos ha mostrado las señales. Así que, ¿qué debemos hacer? Debemos estar alertas. Debemos creer en la palabra de Dios y no dejarnos engañar por falsas promesas, por falsos anuncios, por falsas teologías, por falsas doctrinas. Que Dios nos ayude, porque en medio de todo este engaño necesitamos solamente la fortaleza y la fe puesta solamente en Dios. La lección del jueves es la venida del Hijo del Hombre. En el estudio de hoy veremos cómo el Señor Jesús describe los eventos que precederán su segunda venida. Después de una gran tribulación se producirán señales en el cielo como el oscurecimiento del sol, de la luna y la caída de las estrellas. Luego el Señor Jesús dice que regresará en las nubes con poder y gloria y enviará a todos sus ángeles para reunirlos y reunir así a los escogidos de todos los rincones de la tierra. Veamos el estudio de hoy leyendo lo que dice Marcos capítulo 13, versículo 24 al 32. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Es un pasaje que nos habla de los últimos días y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero vemos que Jesús nos describe una gran tribulación y juicio que ocurrirá en el futuro, con signos en el cielo, con señales en el cielo, con señales en la tierra. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor.
Luego de esto nos anuncia su segunda venida en las nubes con poder y gloria y su envío de ángeles que harán una tarea especial, reunir a todos los escogidos que están repartidos en toda la tierra. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y permanecemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Además, el Señor advierte que estemos preparados. Es decir, cada señal nos va anunciando que Cristo viene, pero debemos estar preparados porque no sabemos cuándo ocurrirán estos eventos. Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta falsedad y engaño, Jesús nos da una certeza: sus palabras no pasarán, es lo que dice la palabra de Dios. Isaías 48 también confirma lo que dice el Señor Jesús: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Finalmente, Jesús en este día de la lección nos recuerda que nadie sabe el día ni la hora de su venida, ni siquiera los ángeles o el mismo Señor Jesús. Dice que solamente lo sabe el Padre. Algo igual a lo que el Señor mencionó en Hechos 1:7. No os corresponde saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha establecido con su propia potestad. Así que, ¿qué debemos hacer? Debemos estar preparados. Debemos estar creyendo en la palabra de Dios y esperar con ansia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes, hermanos? Como adventistas creemos de la importancia del regreso de Cristo en gloria, un evento que es central en nuestra experiencia cristiana. La descripción de las señales, como lo dice la Biblia, esas señales en el sol, la luna, las estrellas, preceden su regreso en un recordatorio de la soberanía de Dios. Y nos recuerda que Dios o el Señor es el creador de todo, pero que esta descripción del evento de su regreso a esta tierra es un evento que se dará de manera personal. Jesús vendrá de manera personal, no enviará a nadie, no mandará un mensaje, sino que Él vendrá Él mismo y vendrá de manera literal, como lo dice la Biblia, vendrá de una manera visible y audible que todos podemos verle. Esta venida nos enfatiza la realidad y la importancia de que Jesús vendrá a la tierra por su pueblo. Y en vista de estas explicaciones, hermanos, es importante que recordemos que la segunda venida de Cristo es un evento futuro. Muchos han pensado que ya llegó, ya vino, pero esto aún no ha ocurrido. Por lo tanto, es fundamental mantener la fe y la esperanza en su regreso, estar preparados para ese día. ¿Sabes? Cuando vamos, por ejemplo, a lo que dice Pedro, 2 de Pedro 3:14, mira lo que dice: por tanto, amados, desde que esperáis estas cosas, sed diligentes para que seáis hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Que estemos listos es nuestra tarea. Que estemos listos para recibir a nuestro Señor Jesús cuando regrese es lo que nos corresponde hacer. Hermanos, ¿por qué perder el tiempo en cosas que no nos edifican? ¿Por qué perder el tiempo en cosas que no nos están ayudando y no nos están preparando? Va a venir un momento difícil, va a venir una crisis, las señales se están cumpliendo, todo está sucediendo. Y lo único que está esperando el Señor es que su pueblo, en medio de toda esta oscuridad que hay en el mundo del conocimiento de la palabra y de la verdad, pues su pueblo se levante. Nosotros seamos quienes nos levantemos para testificar de Cristo Jesús. En la lección del viernes, para estudiar y meditar. En estos momentos en donde el mundo se llena de incertidumbre, en estos momentos donde la gente tiene miedo, nosotros los adventistas del séptimo día tenemos que tener la seguridad y la certeza y tenemos una responsabilidad, una oportunidad única de compartir la esperanza que tenemos en Jesús. Esa esperanza que se refugia en la segunda venida de Cristo, con aquellos que nos rodean, con nuestros familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos utilizar la profecía y todo esto que hemos estudiado con los sucesos actuales para atraer la atención de esas personas? ¿Cómo hacer que estas promesas que conocemos y todas estas señales que sabemos
la podamos llevar a otras personas que no conocen, entendiendo que Jesús viene y que nuestra esperanza está en Cristo. Nosotros, como seguidores de Jesús, tenemos una misión importante que cumplir. Mateo 28, 18 al 20 dice que el Señor nos comisionó para ir y hacer discípulos en todas las naciones. En estos momentos de turbulencia podemos utilizar la profecía y podemos utilizar los sucesos actuales para compartir el mensaje de esperanza, para decirle al mundo que Cristo viene pronto, para decirles que en Jesús hay salvación. Somos nosotros los instrumentos en las manos de Dios. Somos nosotros quienes el Señor ha encargado esta tarea para compartir la esperanza con otros. 1 de Pedro 3:15 dice: estar siempre preparados para dar respuesta a todo lo que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Tenemos una perspectiva única y esperanzadora para compartir con los demás. Recuerda que somos hijos de Dios y recuerda que tenemos una misión importante que cumplir. Este mensaje de salvación no puede ser oculto, no puede estar allí como la lámpara debajo de la cama. Vamos a compartir. Vamos y compartamos la esperanza que tenemos en Jesús y compartamos esta esperanza con aquellos que están en oscuridad, con aquellos que viven en pecado. Esas personas, y tú dirás, no, pero yo cómo voy a hablarle a esa persona si realmente esa persona no me va a poner atención. ¿Sabes? No puedes desprestigiar el mensaje de Dios. Cuando prediques el Evangelio, muchas personas se van a interesar, muchos otros van a rechazar, otros incluso te van a perseguir, pero eso hace parte del proceso de vivir la experiencia cristiana. Finalmente, veamos lo que nos indica la pluma inspirada en el deseado de toda la gente en la página 588. Por cuanto no sabemos el tiempo exacto de su venida, se nos ordena velar. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. La expectación de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y temer a sus juicios sobre la transgresión. Los debe despertar a la enormidad del pecado de rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican su alma por medio de la obediencia a la verdad. Combinan la vigilancia atenta con el trabajo ferviente, por cuanto saben que el Señor está a las puertas. Su celo se aviva para cooperar con las inteligencias divinas y trabajar para la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a tiempo su ración. Declaran la verdad que tiene aplicación especial para hoy. Así como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada una la verdad para su tiempo, así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Pidamos al Señor, si es que no tenemos el llamado, no sentimos que somos llamados o no sentimos la necesidad y la urgencia de predicar, a que le digamos al Señor que nos despierte. La venida de Cristo está cerca y su llegada debe ser nuestra mayor motivación para vivir una vida de amor, una vida de abnegación, una vida de servicio, una vida de obediencia. No más procrastinación, no más estar postergando las cosas, no más excusas. Es hora de purificar nuestros corazones y trabajar fervientemente para la salvación de nuestra vida, preparándonos, pero también para la salvación de las almas que están pereciendo y salvando esas vidas. También nos salvaremos nosotros. Seamos siervos fieles, seamos siervos prudentes, declarando la verdad que cambia vidas y preparemos el camino para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Las conclusiones de esta semana nos recuerdan del capítulo 12 y capítulo 13 del libro de Marcos. En primera instancia, vimos la historia de la viuda pobre que dio 2 pequeñas monedas como ofrenda y nos enseña una valiosa lección sobre la generosidad y la fe, mostrándonos que Dios valora la ofrenda dada con sacrificio y confianza en Él, más que la abundancia que se da con comodidad y reconocimiento. ¿Sabes? Dios espera de nosotros sinceridad y humildad. En segundo lugar, vimos cómo el Señor predice la destrucción del templo y advierte a los discípulos sobre los desafíos, sobre las pruebas que enfrentarían ante el fin de los tiempos. Y los llamó a que se mantuvieran vigentes, a que se mantuvieran vigilantes, a que tuvieran fe y confianza y a estar preparados para el regreso de Cristo.
En tercer lugar, Jesús predice la abominación desoladora que marcará el comienzo del fin y nos instruye a huir rápidamente cuando veamos la señal. Recordemos que debemos estar alertas y preparados para los tiempos de tribulación, sabiendo que Jesús nos invita a confiar en las palabras que ha dejado en su palabra y en la predicción que la palabra de Dios nos da a través de sus profecías. En cuarto lugar, vimos al Señor Jesús que predice una gran tribulación sin precedentes, que supera incluso la destrucción de Jerusalén, y nos advierte que surgirán falsos cristos, aparecerán falsos profetas que intentarán engañar a los siervos de Dios, a los escogidos de Dios. Por lo que debemos estar alertas, creer en la palabra de Dios y no dejarnos engañar de las sutilezas de Satanás. En quinto lugar, el Señor describe los eventos que precederán su segunda venida, incluyendo una gran tribulación, señales en el cielo y la tierra, y también su regreso en las nubes con poder y gloria para reunir a los escogidos, recordándonos que debemos estar preparados. Y como lo hemos mencionado, debemos creer en su palabra, que es lo único que nos mantiene firmes y seguros, ya que nadie sabe el día ni la hora de su venida, pero vendrán falsos maestros, falsos cristos, que intentarán engañarnos. ¿Sabes? La frase de esta semana es la siguiente: guíame, Señor, para prepararme para tu pronto regreso. En estos últimos días, hermanos, necesitamos orar constantemente, pidiéndole al Señor que nos guíe. Voy a repetir la frase: guíame, Señor, para prepararme para tu pronto regreso. Que ese sea nuestro plan, hermanos, en este tiempo, estar preparándonos para el pronto regreso del Señor. A continuación pondremos los primeros 5 saludos que nuestros hermanos dejaron en el repaso de la lección anterior. Gracias, apreciado hermano, por compartir esta lección. Gracias porque usted se suscribe. Gracias porque usted le da me gusta. Gracias porque usted hace que este video, esta reflexión, este repaso llegue a muchas otras partes. Dios te bendiga, hermano querido. Recuerda que el Señor te bendice y te ama. Y como siempre decimos, recuerda, con Jesús todo es mejor. Que Dios les guarde y una feliz y bendecida semana.